buenas noches. En esta oportunidad tenemos el grato placer de iniciar este primer programa de este nuevo segmento de Comunidad en Revolución, denominado Balance Político, ¿no? La idea es que empecemos a adentrarnos en el análisis de la coyuntura política, empecemos a tener criterios diversos, contraargumentación, debate, análisis profundo, y para ello en este primer programa tenemos la grata visita de dos invitados especiales que nos van a aportar con sus criterios en torno a estas temáticas. La primera temática que vamos a tratar en el balance político de hoy tiene que ver con el análisis de los resultados electorales que se han dado el pasado 17 de agosto y que han tenido, ¿no?, la emergencia de varios fenómenos, algunos le han llamado efectos y ascensos inesperados, como en el caso de Rodrigo Paz y Edman Lara. Lo mismo también el fenómeno del voto nulo, que también ha estado presente en el escenario político, y bueno, eso vamos a estar intercambiando. En un siguiente eje vamos a tratar las perspectivas en cuanto a gobernabilidad que va a tener el próximo gobierno, ¿no? Estamos a puertas ya de una segunda vuelta y es importante poder adelantar algunos criterios, posibles escenarios de la cuestión de la gobernabilidad, las alianzas que va a ser necesario ya para el siguiente gobierno y sus políticas públicas. Y un tercer eje con el que vamos a terminar va a ser un análisis en torno a la situación de los detenidos o procesados por el órgano judicial en el denominado caso Golpe de Estado de 2019, ¿no?, que ha tenido en los últimos días, la pasada semana, una repercusión nacional, incluso internacional, con la liberación de Camacho, Kumari, Yanine Áñez y bueno, otros actores más, ¿no?, y que ha tenido diferentes repercusiones. Para eso tenemos la grata visita de Manuel Mercado, nos acompaña en este primer programa. Él es especialista en comunicación política. Bienvenido, querido Manuel. Muchas gracias, Dayo. Un saludo para ti y para toda la gente que nos sigue. También tenemos y vamos a contar con la participación de Carlos Echazú, con quien hemos compartido varias otras entrevistas. Él es militante del Partido Comunista Marxista Leninista Maoísta y que el día de hoy también nos va a estar compartiendo sus criterios. Gracias, Dayo. Un saludo a tu audiencia. Bien, entonces, bueno, como habíamos adelantado, tenemos los resultados de estas primeras elecciones, querido Manuel. ¿Cuáles son tus criterios, tus apreciaciones? ¿Qué nos ha mostrado de lado estos resultados de una elección un poco sui generis, ¿no? Pero mira, yo he seguido muchísimas elecciones desde los años 80 y esta es una de las más complejas que hemos podido enfrentar o abordar como país, porque simultáneamente estábamos viendo un evidente cierre de ciclo, ¿sí? Hay que definir con cuidado, o sea, qué es lo que entendemos por cierre de ciclo. Por otro lado, una crisis institucional muy compleja, muy profunda en muchos sentidos, y finalmente una crisis económica, que es el telón de fondo. Entonces, creo que esta elección ha tenido ese nivel de complejidad. Sí, o sea, hasta poco antes de las elecciones de la primera vuelta, el 17 de agosto, teníamos que enfrentar dudas sobre si se iba o no se iba a llevar adelante la elección. Creo que el haber tenido una debilidad tan evidente de parte del Tribunal Supremo Electoral, que estaba siempre al filo de suspender las elecciones porque a alguien se le ocurría presentar una demanda, interponer cualquier recurso judicial en cualquier tipo de juzgado, era muy complicado, ¿no? Entonces no permitía tener esa tranquilidad. El hecho de que haya tenido que convocar más de una vez, creo que han sido unas 3 veces que ha tenido que convocar a cumbres políticas el Tribunal Supremo Electoral, nos mostraba que solamente reuniendo y logrando el compromiso de diferentes actores políticos, o sea, tanto los que tenían representación parlamentaria como los que no, se podía garantizar de una u otra manera la elección. Entonces ha sido una elección muy compleja, definitivamente. Eso en cuanto al proceso que hemos tenido. Ya en cuanto a los resultados, creo que hemos tenido una serie de sorpresas, no solamente por quién ha terminado primero
o sea que fue una sorpresa. Ni quién terminó segundo, que más o menos se preveía que Jorge Tuto Quiroga y la derecha iban a estar disputando el balotaje. Así es. Sino los fenómenos que se han dado del tercero para abajo. Sí. O sea, porque hemos tenido una pulverización del movimiento al socialismo como instrumento político. Un vaciamiento muy evidente, muy notorio, que no ha podido ser atenuado, ese vaciamiento, ni por las dos vertientes que planteaban renovación, Andrónico por un lado, Eduardo del Castillo por el otro, ni tampoco ha podido, creo, atenuar este efecto tan notorio dentro del bloque nacional popular, llamado al voto nulo por parte de Evo Morales. La gran sorpresa ha sido ese trasvase que ha habido del movimiento al socialismo hacia una opción que en este momento todavía es muy difusa en términos político-ideológicos, porque ha podido concentrar en cuestión de unos cuantos días un 25% de la votación. Sí, en cuestión de días hemos tenido a un Rodrigo Paz que evidentemente se veía subiendo las encuestas, estaba en un quinto lugar, estaba subiendo a un cuarto, se esperaba que llegue incluso a tercero. El mismo Rodrigo Paz, él aspiraba a tener un 10% y de ahí proyectarse para la siguiente elección. Cuando los indecisos también eran bastante altos, ¿no? Exactamente, o sea, y lo que ha hecho ha sido de ese 30% aproximadamente de indecisos que planteaba las encuestas, que se sospechaba que una buena parte iban a mantenerse dentro del bloque nacional popular en alguna de las posibilidades que daba el MAS, sea el voto nulo, sea el MAS oficial, sea Andrónico, pero dio la sorpresa ese bloque, ese sector muy importante de la población, aproximadamente un 25%, 22%, que se alinea detrás de una candidatura que no se veía muy competitiva en estas elecciones. Y bueno, ha sido una doble señal. Una señal, por un lado, de autonomización de esos sectores populares que deciden abandonar un liderazgo, el de Evo Morales, decide abandonar una sigla que para ese momento ya estaba vaciada de contenido, estaba vaciada de legitimidad y de capacidad de reproducción de poder, y también deciden pactar directamente con alternativas que les daban lo que estaban buscando, que era poder, directamente poder. Entonces, esa autonomización y la fractura del bloque nacional popular creo que es una primera gran señal de esta primera vuelta. Y la otra gran señal es alrededor de quién se nuclean o de qué se nuclean. Sí, o sea, porque abandonan, por ejemplo, algunas lecturas que habían que eran relativamente facilistas o muy superficiales, que decían, no, el voto identitario. Tiene que ser voto identitario, entonces o se van a ir con Evo o se van a ir con Andrónico. Una lectura muy superficial. Y estamos viendo que en realidad se van detrás de una dupla, de un binomio, que no tiene esas características del voto identitario que siempre se ha analizado en los pasados 20 años. O sea, ni Rodrigo Paz ni Edman Lara representan al mundo indígena, ni tampoco intentan representarlo. Ojo, ¿no? Eso también es muy importante. Y deciden apostarle las grandes corporaciones políticas, especialmente del occidente, las corporaciones políticas populares, que es otro tema como para que lo analicemos, a una opción que está alejada ideológicamente de ese tema, pero sin hacer un traslado pendular hacia la derecha. Se acercan hacia el centro, pero se nuclean alrededor de propuestas muy concretas. Por un lado, poder,
Sí, o sea, porque el binomio Paz-Lara les entrega a las organizaciones la posibilidad de seleccionar a sus diputados y a sus senadores sin mayores discusiones, sin mayores negociaciones, y por el otro lado les entregan un paquete de propuestas que son propuestas muy bien dirigidas hacia la economía informal. Anular la aduana, bajar los aranceles para la importación de productos, desde celulares hasta electrodomésticos, después la nacionalización de los autos chutos, y es decir, una serie de elementos propositivos que obviamente le sonaban como miel en los oídos, ¿no?, a estos sectores. Es decir, no hubo una construcción ni una propuesta ideológica, programática, simplemente la representación pura y dura y la posibilidad de acceder a cierto tipo de beneficios. Creo que es una primera lectura de manera más o menos rápida, como para que podamos ir quizá después profundizando en algunos temas. Claro, claro que sí, creo que sí, Manuel, tú lo has planteado, se han dado varias sorpresas, has abordado bien el tema de Paz-Lara, creo que algunas cosas y cuestiones interesantes. Querido Carlos, ¿cuál es tu apreciación, tu criterio en torno a lo que plantea acá? A ver, varias cosas. Por un lado, yo creo que es un escándalo lo que ha pasado. El fracaso del proceso electoral. ¿Por qué hablamos de fracaso? Hay un indicador que te señala muy claramente este fracaso. Un 20%, aproximadamente 1,5 millones de votos nulos. ¿Qué significa eso? Que el Tribunal Electoral ha fracasado en su intento de proporcionarle al electorado boliviano alternativas reales para que el soberano ejerza su derecho a decidir. Por ese motivo decimos, ¿por qué las clases dominantes y sus representaciones políticas y sus representaciones mediáticas andan alabando tanto al Tribunal Electoral, que hubiera sido un proceso electoral impecable y todo aquello? No puede ser impecable cuando han habido 1,5 millones de votos nulos. Eso te está indicando algo estuvo mal acá. Y lo que estuvo mal era lo que decía la campaña del voto nulo. No tenemos candidato. El Tribunal Electoral entonces ha fracasado en ese intento de proporcionarle, decimos, al electorado boliviano alternativas reales. No habían alternativas reales porque todos los candidatos pertenecían a la derecha. Ahí entro seguramente en polémica con Manuel porque él nos habla del bloque popular. Es un concepto que lo han ido utilizando sistemáticamente los medios de comunicación. No hay tal bloque popular. En primer lugar, el mismo concepto de bloque popular, nacional popular, viene de ese concepto zabaletiano de lo nacional popular, que es contradictorio al planteamiento del Estado plurinacional. Lo nacional popular, que es el intento de crear una nación, y una nación, un Estado nacional que se erige en una sociedad multicultural, en esencia es un Estado colonial. ¿Por qué? Porque trata de hegemonizar, trata de generar una nación olvidando la plurinacionalidad que hay en Bolivia. Por ese motivo decimos el concepto ese nacional popular es un concepto ya añejo que lo ha utilizado el MNR, lo recogió desde Gramsci, pero el planteamiento del Estado plurinacional es otra cosa, completamente distinto. Entonces decimos, no habían realmente opciones de lo nacional popular de la izquierda, no. Decimos muy claramente que el gobierno de Luis Arce ha cumplido los objetivos que se planteó el gobierno de Yanine Áñez cuando asaltó el poder el año 19. ¿Cuál era? Proscribir a Evo Morales, criminalizar la protesta popular. Cuando decimos, ¿cuáles son los objetivos reales que tiene toda derecha, acá en Bolivia, siempre y en todas partes del mundo? Dos objetivos en su lucha política. Por un lado, proscribir al líder popular, por un lado, y por otro lado, criminalizar la protesta social. Eso
eso lo ha hecho el gobierno de Luis Arce de manera mucho más efectiva que lo que intentó hacer Yanine Áñez y fracasó en ese intento. Entonces, no se puede hablar de un bloque de izquierda que hubiera estado representado por distintas fracciones. No, son la misma expresión, las expresiones de la derecha. No había en estas elecciones una opción de izquierda real y por eso muchos de nosotros optamos por el voto nulo, como una protesta, como una interpelación a esas elecciones que no nos había proporcionado un candidato la posibilidad de postular nuestro candidato. Decimos, es un atentado feroz contra la democracia y ese atentado se manifiesta en el hecho de que proscriben al candidato del pueblo. Cuando proscriben al candidato del pueblo, entonces están haciendo a un lado la posibilidad de que el pueblo tenga esa opción. No es democrático aquello, ¿no es cierto? El soberano, el pueblo, tiene que tener la posibilidad de elegir entre alternativas reales. No habían alternativas reales acá. Por eso es un fracaso. ¿Por qué las clases dominantes y sus voceros políticos hablan de un éxito de las elecciones, la fiesta democrática y todo aquello? Porque el gobierno de Arce, manipulando a ese tribunal electoral, ha logrado hacer a un lado al candidato del pueblo, decimos, proscribiéndolo, ¿no? Por un lado ese es un primer punto. Otro punto que ha mencionado Manuel y que ha sido ampliamente difundido por los distintos voceros, comentaristas, analistas de los medios hegemónicos, a los que yo llamo propagandistas. No creo que sean comentaristas, analistas, son propagandistas de las clases dominantes cuando dicen ha concluido el ciclo. El ciclo no ha concluido. ¿Cómo puede haber concluido cuando hay 1 millón de votos nulos? Y esa campaña por el voto nulo implicaba una cosa, implicaba que se había apelado al voto duro de Evo Morales. Esos son los 1,5 millones de votos. Si es que hubiéramos podido tener un candidato, teníamos como piso el voto nulo. A partir de ahí, con la presentación de un programa, con la presentación de un candidato, con una campaña que se llevara a cabo, podíamos haber llegado, claro, podíamos saliendo de la Ocaña, llegando a todos los confines del país, podíamos haber alcanzado votos significativamente mayores de los que hemos alcanzado, ¿no? En una cosa le doy la razón a Manuel. Muchos de los votos que captó, no creo que Rodrigo Paz, yo creo que las propuestas demagógicas de Lara han atraído a aquellos sectores que en otras circunstancias hubieran votado por Evo Morales. Entonces vemos que esas fuerzas que se manifestaron en el voto nulo en estas elecciones hubieran podido crecer significativamente y a la vez de crecer hacer que el voto de Rodrigo Paz no vaya tan lejos como ha ido. Y entonces hubiéramos estado hablando por lo menos de entrar a un balotaje, pero yo creo que incluso podríamos haber llegado a ganar las elecciones en primera vuelta. Por eso digo, mire, este proceso electoral es un verdadero fracaso. El proceso electoral tiene que manifestar la voluntad popular. Y en eso ha fracasado. El indicador más claro de ese fracaso es el hecho de que hay 1,5 millones de votos nulos, lo repito, insisto en ese concepto, que indican elecciones fracasadas. Muchas gracias, querido Carlos. Tal vez para continuar esta ronda nos da una réplica de 5 minutos y continuamos. Os he mencionado el tema del ciclo, también Carlos te ha planteado, hay una respuesta a tus comentarios, querido Manu. Sí. Yo creo que nos abre un análisis muy interesante, mucho más profundo que plantea Carlos, porque evidentemente no se puede ignorar ese 1,5 millones de votos. Eso queda clarísimo. Sí. O sea, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Sabemos. ¿Qué significa el voto nulo?
ya eso nos abre a una discusión mucho más amplia. Puede ser una construcción. Porque evidentemente no es que la gente votó nulo, o sea, porque rechazaba el sistema, rechazaba las elecciones, sino porque hubo una campaña clarísima del expresidente Evo Morales. Totalmente. O sea, él planteó y dijo, señores, los que están conmigo votan nulo. ¿Sí? Entonces, yo me imagino que si hubiera dicho Evo Morales, señoras y señores, este voto va por aquí o va por allá, también hubieran ido. Sí, o sea, hacia las direcciones políticas que hubiera podido plantear Evo Morales, que hay que reconocerlo, es el único político en el país que tiene una masa electoral que le es leal. Es el único, ¿sí? O sea, y lo que ha mostrado es esa potencia. Eso creo que es absolutamente indiscutible, y ahí ya nos abrimos a otro tipo de análisis, ¿no? O sea, es evidente que necesitamos siempre en democracia generar mecanismos para que el pueblo pueda expresarse de la mejor manera posible, tenga condiciones, tenga posibilidades. La pregunta acá es ¿a qué costo? Primero, y segundo, ¿cuáles son los límites que deberíamos respetar? ¿Sí? Y ahí entramos justamente a revisar la figura de la repostulación, de la elección indefinida o la reelección indefinida, o sea, porque es muy fácil quizá plantear que a título de avanzar de acuerdo a lo que el pueblo establece, bueno, pues deberíamos pasar por encima de los límites que nosotros mismos como sociedad hemos elegido. Ahora, obviamente, hay gente que conoce mucho más de derecho constitucional, por ejemplo, el doctor Rodríguez Belcé, que le ha planteado claramente que era posible una reelección. Sí, eso hay que reconocerlo. Sin embargo, creo yo que hemos tenido repetidas oportunidades en las cuales se estableció que no se debía avanzar en una nueva reelección de Evo Morales, comenzando por el tristemente célebre 21F, que más allá de cualquier consideración, estableció que la población en determinado momento no apoyaba una reelección o un proceso de reelección, por un lado, y que lamentablemente ha sido vulnerada por el expresidente Evo Morales. Sí. Entonces, y eso ha generado, le ha asfaltado el camino justamente al golpe de Estado del 2019. Sí, o sea, creo que ha sido sumamente complicado. Ahora, el tema del cierre de ciclo, creo yo que no hay que confundir un cierre de ciclo tal como yo lo entiendo, y creo que otras personas también lo entendemos de esa manera, con el fin del proceso de cambio. Ni el agotamiento de las fuerzas populares que le dan vida al proceso y que han sido protagonistas definitivamente de este primer momento. Sí, porque yo creo que solamente hemos tenido un primer momento en este ciclo que ha estado marcado por ciertas características, y bueno, creo que obviamente estamos abriendo un nuevo momento dentro de un proceso de cambio donde indiscutiblemente los sectores populares van a seguir siendo los protagonistas fundamentales para definir la reorientación de este nuevo momento del proceso de cambio. Solo un apunte ahí, pero para un nuevo ciclo no tendría que configurarse una nueva hegemonía ideológica, un nuevo planteamiento que sea diferente o ya sea del proceso de cambio o de los gobiernos tradicionales de los 90, porque hasta ahora, sí, no sé, si bien Rodrigo Paz Gana y Edma Lara no los veo como que ellos expresaran políticamente el ascenso o la consolidación, o al menos inicial, de un nuevo ciclo. No sé si... Ninguno de los dos. Entonces, ¿hay nuevo ciclo o no hay nuevo ciclo sin una propuesta hegemónica ideológica o programática? Yo me imagino que estamos en un periodo de transición. En un periodo de transición en el cual se están reordenando los actores, se están reordenando las filiaciones, los liderazgos, ¿sí? Porque queda clarísimo, o sea, que también de una u otra manera amplios sectores de la población han apostado por sus propias visiones y sus propias interpretaciones del cambio y de la renovación.
Sí, o sea, lo que sí que, porque si no fuera de esa manera, sí, en lugar de 1,5 millones, hubiera debido tener 3 millones de votos el expresidente Evo Morales. O sea, ahí sí hubiéramos podido hacer una lectura tajante de que la gente, no solamente los sectores populares, querían más Evo, sino también querían una continuación del proceso tal como lo hemos vivido en los pasados 20 años. Perfecto, gracias Manuel. ¿Qué tienes que decir? Sí, gracias. A ver, el tema de la reelección que toca el compañero Manuel, hay que tratarlo profundamente. Jurídicamente hablando, ya lo ha dicho Manuel, el jurista más connotado que tiene el país, como es el compañero Belcé, él ha señalado la Constitución no prohíbe una elección discontinua. Y eso lo puede verificar cualquiera que quiera leer desinteresadamente la Constitución. Pero para mí es más importante que lo jurídico lo político. Y hay que zanjar cuentas con el 21F. ¿Qué cosa fue el 21F? El 21F fue una victoria pírrica arrancada fraudulentamente. Cuando tú, antes de una elección o antes de un plebiscito, largas una bomba como la de Gabriela Zapata y el hijo, con el propósito específico de voltear esa elección, pues puede ocurrir que logres ese objetivo. Y eso fue lo que pasó el 21F. Arranca pírricamente, una victoria pírrica, porque el porcentaje era mínimo, y arrancada mediante una mentira, mediante un fraude. Entonces, no es una bandera legítima cuando hablan del 21F. Pero más allá de eso está el problema de principios. Cuando nos dicen no a la reelección, ¿qué cosa están queriendo prohibir? Están queriendo prohibir las postulaciones. Ya no tiene derecho a postularse. Si es así, también tendría que prohibirse repostularse a Samuel Doria Medina, a Tuto Quiroga y a los demás que siempre andan postulándose, ¿no es cierto? Porque ¿cómo es eso de que los que siempre pierden pueden postularse indefinidamente y el que siempre gana, no, él ya no puede postular? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué tipo de democracia es esa? Y también está el criterio de fondo no estás prohibiendo la repostulación, estás prohibiendo la reelección. ¿Qué estás queriendo decir con eso? Lo que estarías queriendo decir con eso es prohibirle al soberano elegir al candidato que el soberano quiere elegir. Eso es lo que estás haciendo. ¿Y con qué derecho? ¿Quién puede prohibirle al soberano elegir a su presidente? Es una postura francamente antidemocrática. Entonces, mira, por un lado está el tema jurídico y por otro lado está también el tema político, que hay que zanjarlo en la discusión, en el debate que tenemos acá en Bolivia. La reelección es legítima. ¿Por qué? Porque se le está presentando al soberano la posibilidad de reelegir al candidato si así lo quiere o no, o elegir otra opción. Eso es democrático. Por lo tanto, la opción de parte de algunos voceros, de todos los voceros de la derecha, de que no a la reelección, no tiene asidero en principios democráticos. El único que puede decidir si reelige o no reelige a un candidato, al presidente que se repostula, es el soberano, es el pueblo. Un tema que creo es parte de la discusión y está vinculado a lo que nos planteaba también Manuel sobre la democracia en su conjunto, ¿no? Exacto, creo que en la coyuntura, no solamente de este tiempo, sino desde los últimos 5 o 10 años, está demandando que nuestra sociedad asuma ese debate si entendemos que los límites de la democracia liberal, tradicional, representativa, formal, expresa o son suficientes para resolver el temas de representación del soberano, temas de representación política, de inclusión y de participación igualitaria. Creo que eso va a ser un tema que va a marcar los debates a futuro, ¿no? Pero yo salto a este segundo eje, tal vez con esta primera ronda que hemos podido tener.
hemos hablado de que estaríamos ante un fin de ciclo, ha habido muchas observaciones del proceso, nos decía Manuel, estimado Carlos también decía de que no ha habido una representación de grandes mayorías sociales, populares, los sectores obreros, campesinos han estado excluidos de este proceso, y eso nos abre otra pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué va a pasar con el siguiente gobierno? Es decir, en términos de gobernabilidad, en términos de garantizar una estabilidad democrática, porque como bien lo señalabas, tenemos una crisis económica que va a requerir o al menos una mínima estabilidad institucional, democrática, para poder implementar de manera efectiva las medidas que considere necesarias. No siempre ya podemos discutir si estamos de acuerdo o no, pero creemos que el siguiente gobierno, independientemente de cuál sea, va a tener ese desafío, ¿no? De no poder considerar solamente la reactivación económica por fuera de la capacidad de gobernabilidad, entendiendo que la gobernabilidad no solamente se limita al espacio institucional de la Asamblea Legislativa, ¿no? O el Parlamento, o el Ejecutivo, o con el órgano judicial, sino también en el territorio, en las calles, en las carreteras, así, precisamente teniendo en cuenta eso, lo que ustedes dos creo que es una de las coincidencias que tenía, no se puede considerar la gobernabilidad para el siguiente gobierno por fuera del 1,5 millones de votos que ha sacado también la perspectiva y el movimiento liderado por Evo Morales. ¿Cuáles son tus criterios, querido Carlos, sobre el tema de gobernabilidad? ¿Qué posibilidades tiene el siguiente gobierno en ese aspecto? Pues el panorama es negro. El panorama es negro por varias razones. Por un lado, ya tenemos encima una galopante crisis económica que amenaza con derivar en una hiperinflación. Y con la hiperinflación viene una crisis espantosa. Eso ya lo tenemos encima y no hay nada que indique que eso pueda superarse, ¿no es cierto? En ese panorama vamos a tener un gobierno que asuma, un gobierno de derecha, va a haber convulsión, y no es porque uno lo quiera, ¿no es cierto?, sino porque, decíamos la anterior vez, Bayo, no se necesita ser un analista muy agudo para darse cuenta que aquí viene una catástrofe, primero económica, luego social y posteriormente política. El país, no es porque yo lo quiera, el país va enrumbado directamente, sin frenos, hacia una catástrofe económica, política y social. ¿Tú crees, en todo caso, estimado Carlos, y solo un breve apunte ahí, que ya en la línea del siguiente gobierno va a reproducir entonces lo que fue con Áñez en el decreto supremo 4078, el denominado decreto de la muerte, que va a prohibir, va a irse a la persecución judicial? Y por otro lado, también, ¿cuál es tu criterio, solamente para complementar esto, que a lo que está apuntando, ¿no? Ese puente de transición que el mismo Tuto Quiroga también, como otros, están apostando a que va a haber una estabilidad porque va a haber créditos del Fondo Monetario Internacional que les permitiría ese espacio de credibilidad? ¿Crees que eso no va a suceder? No, eso no va a suceder. Ahí está engañando Tuto. Nos está diciendo es muy fácil traer créditos del Fondo Monetario Internacional. Eso no es así, ¿no es cierto? En primer lugar, los créditos van llegando poco a poco, no vienen inmediatamente, pero por otro lado, los créditos del Fondo Monetario Internacional, lo sabemos muy bien, vienen condicionados, y vienen condicionados a un ajuste estructural muy radical. Mientras más plata pides, más condiciones tiene aquello. Así que a la crisis se va a sumar una desocupación local. Gracias, querido Carlos. Manuel, ¿cuáles son tus criterios con relación a la gobernabilidad del próximo gobierno? Coincido con Carlos, y creo que, como bien decía, o sea, no hay que ser un gran analista para darnos cuenta de que vamos a enfrentar un periodo, llámese de transición, llámese de degradación todavía del sistema político tal como lo tenemos en este momento, que va a tener que enfrentar simultáneamente creo yo, tres escenarios de crisis. Por un lado, el tema económico; por otro lado, el tema político; y por otro lado, el tema institucional, que es una de las grandes preocupaciones que yo tengo, porque creo que en un país que tiene una institucionalidad tan débil como la boliviana,
el Estado se va a ver muy limitado, ya hemos visto estos últimos 2-3 años cuán limitado estaba, como para poder imponer el imperio del Estado, o el imperio de la ley, hasta cierto punto. De una manera no violenta, de una manera no agresiva y respetuosa de los derechos humanos y de la democracia. Se va a ver en serios problemas, porque en este momento tenemos una crisis que enfrenta a los órganos del Estado. Los últimos 2 años hemos visto cómo el órgano judicial se ponía por encima de la Asamblea Legislativa, se ponía por encima del órgano ejecutivo y finalmente por encima del Tribunal Supremo Electoral, del órgano electoral. O sea, una barbaridad. Habían recortes de competencias a la Asamblea Legislativa, habían pugnas tremendas, es decir, un debilitamiento tremendo de la institucionalidad. Y junto con esa institucionalidad, un debilitamiento, al menos en términos de legitimidad, no sé si hasta cierto punto de capacidad también de acción de los órganos coercitivos del Estado, de las instituciones coercitivas. Hoy la policía y las Fuerzas Armadas no representan una garantía de nada en este país, ¿no? Entonces tenemos ese tremendo debilitamiento. En términos políticos, más allá de las diferencias, por ejemplo, que podemos tener de lectura con Carlos, definitivamente estamos en un momento en el cual hemos roto con todos los diques que hemos tenido los pasados 20 años, o que se han ido tratando de construir para evitar desbordes, para tratar de darle un sentido y una orientación a toda esa potencia popular que se ha ido acumulando durante muchísimo tiempo y que finalmente se ha expresado el año 2005-2006. Entonces, estamos en un momento también en el cual el sistema político se está tratando de reacomodar, rearticular, en medio de ausencia de liderazgos, ausencia de propuestas. Hoy, como horizonte de país, lo único que subsiste todavía es el Estado plurinacional como una propuesta evidentemente de futuro, y definitivamente yo creo, solo por dar un ejemplo, ¿no?, que la gran debilidad que tiene Tuto Quiroga es que puede tratar de mostrarse como cambio, pero no puede mostrarse como futuro, porque lo único que propone es retornar a los 90s, ¿sí? Y lo que ofrece el binomio de Rodrigo Paz y de Edman Lara no, o sea, ni siquiera es definible. Sí, porque en ese momento son algunas medidas dispersas que no alcanzan ni siquiera a ser un plan de gobierno, pero que tampoco obviamente representan una propuesta de horizonte ni histórico, ni siquiera de un horizonte de transición, ¿no? Entonces son sumamente débiles en ese sentido. Y finalmente el tema de la crisis económica. Justamente yo comentaba antenoche en otra entrevista que lo que estamos viendo en Buenos Aires, sí, o sea, no ponen en entredicho solamente la capacidad de Milei, ni la potencia que ha demostrado el peronismo cuando finalmente ha podido unir a sus 3 vertientes más fuertes, sino que ponen en entredicho nuevamente al modelo económico que nos están tratando de vender acá, nuevamente. Préstamos con el Fondo Monetario Internacional, reducción del aparato estatal, reducción de la inversión pública, recorte de derechos y también una insensibilidad tremenda hacia sectores tremendamente vulnerables, como es el caso de los jubilados y los discapacitados. Es decir, todo el paquete que hoy nos están vendiendo en Bolivia, y nos lo han dicho, ni siquiera han intentado ocultarlo, ¿no? O sea, han dicho, vamos a hacer esto. Es el paquete que ha generado una derrota tremenda, histórica, de Milei en Buenos Aires hace apenas unos días. ¿Por qué? Porque no ha resultado, de la misma manera que no resultó en la Bolivia de los años 90.
Entonces, creo que tenemos un escenario muy complicado, pero que debe estar definido por, creo yo, dos variables. Una, la capacidad de movilización y de resistencia de los sectores populares, y por el otro lado la habilidad o la capacidad que tenga de moverse el gobierno que entre. Creo que son dos elementos centrales. Gracias, Manuel. Entonces, creo que con ese criterio también quedan algunas cosas que podemos complementar, querido Carlos. Tú nos decías que el futuro o la cuestión de gobernabilidad, el próximo gobierno va a estar oscura, ¿no? Bastante difícil y compleja. Pero ¿hubiera podido ser diferente? Es decir, hay quienes esta narrativa de la crisis económica y demás, ¿en qué asientan los primeros, los que están yendo a la segunda vuelta? Hay un consenso, parece generalizado, en donde te dicen, es que no hay otra, hay que resignarlo, ¿no? Es el único camino, la única vía es Fondo Monetario Internacional, ajuste fiscal, como si fuera una receta y la única salida que iría por el lado de descargar los efectos de la crisis en los sectores más vulnerables, más las poblaciones más empobrecidas del país. Entonces, ¿cuál es tu criterio en torno a eso? ¿Habría alguna posibilidad que en todo caso, desde abajo, desde ese denominado voto nulo, desde esas organizaciones sociales que están interpelando a la democracia, pero también a su propuesta económica, pueda haber una contraposición de una agenda social desde abajo que vaya a oponerse a esta receta neoliberal que parece ya ser inevitable, una realidad inevitable para el siguiente gobierno? Bueno, mira, yo creo que eso solo podemos tantear de forma muy genérica, ¿no? Yo creo que justamente lo contrario de lo que dicen los voceros del sistema, así los llamo yo a los analistas, comentaristas de los medios hegemónicos. Hay que cambiar el modelo, dicen ellos, ¿no? ¿Y por qué hay que cambiar el modelo? Si el modelo nos ha dado resultado durante 14 años, los 14 vilipendiados años por los neoliberales. No pueden desconocer ellos que hubo un crecimiento económico, un desarrollo económico, eso no se puede desconocer. Las cifras están ahí y no son cifras del gobierno, son cifras de organismos internacionales. Nuestro Producto Interno ha subido de los 9.000 millones a arriba de los 40.000 millones. Hemos reducido niveles de pobreza como nunca antes. La inversión pública ha sido extraordinaria durante todo este tiempo, y ellos nos han dicho es que Evo Morales tuvo suerte. ¿Por qué? Porque los precios de los productos de exportación estaban altos y hubo una bonanza económica gracias a eso, y Evo Morales malgastó, dilapidó la plata. Lo que no dicen estos señores es que cuando hablan de la gastadera, que tanto le gusta hablar a Tuto Quiroga, se están refiriendo al bono Juancito Pinto, se están refiriendo a las escuelas, a las unidades educativas construidas, creadas, se están refiriendo a los ítems creados en salud, creados en educación, se está refiriendo a los hospitales, se están refiriendo a las carreteras, a los caminos. Esa es gastadera para ellos. Pero bueno, visto desde el punto de vista de las fuerzas populares, esos son los mecanismos impulsores del desarrollo, ¿no? Un componente clave del modelo económico, obviamente pésimamente aplicado por el señor Luis Arce en su gestión pero que han ocasionado el desarrollo durante los grandes 14 años. Por un lado, la inversión pública, la nacionalización de los hidrocarburos y además el fortalecimiento de la demanda. Como nunca antes, nuestras poblaciones antes depauperadas han visto crecer su patrimonio, sus ingresos, sus recursos, y eso ha dinamizado una economía. De eso no nos quieren hablar ellos, ¿no es cierto? Seguramente reiniciando ese modelo económico correctamente aplicado, podríamos enfrentar en mejor términos esta crisis. No
No digo que vaya a ser fácil, claro. Va a ser complicado, pero si hubo un momento en la historia de Bolivia cuando avanzamos, cuando nos desarrollamos, fueron los 14 años del proceso de cambio. Y venir a decir ahora que esos 14 años son los culpables, por favor, esa es una narrativa embaucadora, fraudulenta de la derecha. Como te digo, solo podemos tantear genéricamente lo que hubiera podido pasar, pero creo que es más importante ahora referirnos a lo que se viene en realidad, ¿no es cierto? Un elemento que ha tomado Manuel que me parece importante es esa crisis de las instituciones. Eso va a avivar la crisis política en el país, porque cuando vemos la institucionalidad derrumbándose, eso incrementa la protesta social, ¿no es cierto? Porque, disculpame una idea más acá, los sectores populares en movilización buscan alguna salida y tratan de encontrarla, ya sea en el Parlamento, ya sea en una u otra institución, y cuando ven todas las puertas cerradas, ¿qué les queda? Es la convulsión, es la calle, es la convulsión social. Estos señores nos están llevando a eso, allá vamos. Y como les digo, no es que uno quiera, ¿no es cierto? Sí. Permíteme una analogía. Cuando la señora Nina dijo, en vez de contar votos, van a contar muertos. ¿Qué cosa estaba haciendo ella? Lo que estamos haciendo nosotros, una predicción de lo que va a suceder. Eso hizo ella, ¿no es cierto? Nadie puede ser sentenciado, culpado, condenado por hacer una predicción. Tú puedes decir, está mala, estás equivocada, todo lo que quieras, pero es una predicción, ¿no es cierto? ¿Cómo tú lo vayas a tomar? Es otra cosa, pero no puedes juzgar a una persona por cómo tú interpretas lo que ella dice. Eso jurídicamente, políticamente sobre ese tema, discúlpame que me desvíe un poquito, políticamente sobre ese tema también importa decirles a los neoliberales que se han rasgado las vestiduras con los muertos que están diciendo que van a contar. A estos señores les importa un comino los muertos. Cuando nosotros contamos nuestros muertos en Sacaba y en Sencata, a ellos les importó un bledo, les importó un garbanzo cuando realmente contamos nuestros muertos. Y ahora vienen a rasgarse las vestiduras diciendo que ha dicho que va a haber muertos. Por favor, los muertos no les importa a ellos, y no les van a importar los muertos cuando vengan las protestas ante estos gobiernos. Eso más. Gracias, querido Carlos. Contigo, volviendo a la réplica, Manuel, pero además de eso, quisiera plantearte lo que tú has dicho, la crisis institucional, y tiene que ver también con los resultados que abordábamos en la primera pregunta, en el primer eje. Hay diputados que están saliendo producto del voto nulo, han entrado con 5% de credibilidad o de apoyo, de votación. Y porque el voto nulo no es legal, no es que no sea legal, sino que no puede ser considerado para ganar esta elección. Ha habido en donde en la cantidad de circunscripciones de presencia territorial ha ganado el voto nulo, pero como se refleja en la Asamblea Legislativa. Hay también problemas estos de lo que decías tú, las instituciones, tanto Fuerzas Armadas, el Estado, pero también las instituciones, las normas, ¿no? Todo esto. ¿Tú crees, y en torno a la gobernabilidad, para cerrar este segundo eje, cuál de los dos, si sale, digamos, en el Ejecutivo Rodrigo Paz o Tuto Quiroga, tendría alguna cierta ventaja, alguna diferencia en cuanto a poder garantizar una mayor gobernabilidad, teniendo en cuenta lo que dice Carlos, que el hecho de que Evo Morales no haya estado en la papeleta no significa que mucha gente, o esa gente que ha votado por el voto nulo 1,5 millones, o quienes no están de acuerdo con las propuestas del ajuste neoliberal, van a estar esperando otras salidas, que no vaya a afectarles el bolsillo, ¿no? Sino que sean salidas como las
las que se dio, recordaba bien Carlos en términos históricos, en el 2003, resolviendo la crisis y el estado agonizante que nos dejó la década del neoliberal, pero que el modelo económico sirvió precisamente para resolver esa situación. Mucha gente va a quedarse con esa expectativa de solución de la crisis también, ¿no? Es decir, ir por la vía de resolver sus condiciones económicas, de aliviar un poco el efecto de la crisis sin afectar sus bolsillos, sino afectando a los sectores más pudientes económicamente. ¿Cuáles son tus criterios con relación a esas dos preguntas, estimado Manuel? Bueno, yo creo que la gobernabilidad tiene esas dos caras mínimamente. Una es la del espacio político, de los acuerdos, es la gobernabilidad que en cualquier democracia representativa se da dentro de la Asamblea Legislativa. Esto esencialmente porque es la expresión de la representación popular, por un lado. Y por otro lado, la gobernabilidad en las calles. Y para el que diga, bueno, pero eso es porque vivimos en un país desorganizado, rebelde, lo que sea, veamos qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos, qué es lo que está sucediendo en Francia y en otros países. Siempre es así. Sí, o sea, el pueblo es pueblo en todas partes. Y cuando no se siente representado, no se siente adecuadamente protegido por sus representantes dentro del sistema político, la Asamblea Legislativa en este caso, obviamente siempre que tiene el recurso de la calle. Entonces, tenemos que construir ese tipo de gobernabilidad o tenemos que considerar ese tipo de gobernabilidad. Ahora, en el país creo que es muy difícil lograr una gobernabilidad transversal, no solamente en estos dos niveles, sino también considerando, por ejemplo, las diferencias territoriales. Y ahí viene un poco lo que tú preguntabas, ¿no? ¿Quién tendrá las mejores condiciones? Rodrigo Paz, que puede atribuirse en este momento cierto nivel de no control, pero sí por lo menos capacidad de interpelación y de coordinación con ni más ni menos que el Alto, provincias de La Paz, regiones como Oruro, sectores como Potosí, o sea, donde hay una gran cantidad de, no solamente personas del sector popular, sino que tienen una visión muy específica sobre la economía y la política. O tiene mejores condiciones Jorge Tuto Quiroga, que tiene una altísima representación y va a tener sin duda en la segunda vuelta una representación mayor en Santa Cruz, desde donde se controla de una u otra manera la provisión de alimentos, la generación de divisas, mucho del comercio nacional y también de la banca. ¿Cuál tiene más posibilidades? Sí, o sea, es muy complejo el poder tener un arco completo. ¿Sí? Ya hemos vivido como país, por ejemplo, los intentos el 2008, 2009 por tumbar al gobierno, ¿sí? Desde el oriente. No han tenido éxito. El 2019 sí tuvo éxito. Entonces, el núcleo territorial que puede tener esa derecha profundamente fascista y en muchos casos también racista, o esta centro derecha que tiene una vía de conexión con sectores populares en el occidente del país, ¿cuál podrá ser? O sea, yo creo que en la derecha en general ya están claros de que van a tener que cogobernar, porque cada uno tiene la mitad de la llave. Uno tiene Occidente, el otro tiene Oriente. Uno tiene a los sectores populares y el otro tiene el control del capital y el aparato productivo industrial, agroindustrial en nuestro país. Entonces, ellos saben que van a tener que ir por esa vía. En otras condiciones quizás sería una buena noticia. O sea, volver a un sueño de, digamos que no la mega coalición, pero sí hablemos de una alianza de clases, ¿no? O sea, donde puedes tener una construcción de una gran mayoría donde entran todos.
El problema es que no existe una masa crítica, ideológica y organizativa en los sectores populares en este momento que podrían formar parte de esa mega coalición social territorial, ¿no? Entonces, eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Y obviamente de fondo está la crisis económica, ¿no? Que al final va a ser la que defina cuánto puede durar la luna de miel, cuánta cintura va a tener el siguiente gobierno para poder implementar cierto tipo de medidas que en un momento podrán ser paliativas, pero estoy seguro que una vez superadas esas medidas paliativas vamos a entrar a un proceso de, por lo menos intento, de desmontaje de lo que hemos podido avanzar como sociedad, como economía, como Estado en los pasados 20 años. Perfecto, gracias Manuel, y creo que con ello nos das pie para poder entrar a lo que ya adelantaba Carlos también, sobre el tema de los muertos de Sencata, Sacaba, los conflictos que hemos tenido, y quisiera, bueno, ya entrando a esta última parte del programa, conocer cuáles son tus criterios y apreciaciones. Empezamos contigo en este último segmento, de la liberación que se ha dado en estas últimas semanas de Camacho, de Pumari, de Yanine Áñez, que también están cambiando su situación judicial. Se han pedido revisiones, el órgano judicial a partir del presidente de Romer Saucedo ha tenido un rol muy activo, hasta casi mediático de aquello. No ha reproducido, pero tampoco en la revisión de otros retrasos o mora procesal que haya de todos los detenidos también. Eso ha sido cuestionado también, porque solamente van a revisar los casos de estos líderes políticos. Entonces, ¿cuáles son tus apreciaciones con relación a ese tema? Yo creo que es una vergüenza, honestamente, porque es la más clara representación, la más clara demostración de que la justicia en el país, el órgano judicial, es tremendamente voluble y depende exclusivamente de la capacidad política que pueda tener un gobierno. Sí, o sea, eso es indudable. Han quedado marginados los informes del grupo que vino con para investigar, ¿no? Sí. Después han quedado totalmente sobrepasados los derechos básicos que están consagrados en nuestra Constitución, y obviamente por razones procedimentales. Acá hago pero una pequeña digresión. Obviamente no podemos hacer justicia cometiendo injusticias, ¿sí? Aquí el pésimo manejo que ha habido, por ejemplo, de la detención preventiva, extender 1, 2, 3 años, o sea, evidentemente es un abuso, ¿sí? Pero ese era un cuidado que había que tener desde un principio, Sí, de la misma manera que en su momento la derecha planteaba, ¿no? Que volvía para el 2019, que entraba para recuperar la democracia, y en realidad, o sea, entró con un golpe y vulneró todo tipo de derechos democráticos. O sea, era una muestra de que no puedes mejorar la democracia con menos democracia. ¿Sí? De la misma manera, no puedes mejorar la justicia ni hacer justicia con menos justicia. Sí, entonces ahí yo creo que ha habido un manejo pésimo de la justicia, definitivamente, pero que no exime de responsabilidad a las personas que están en este momento siendo liberadas, porque definitivamente o sea, los muertos de Sacaba, Sencata, el Pedregal, o sea, que se permita que en un estado como el nuestro, en pleno siglo XXI, se emite un decreto que era básicamente un permiso para matar. O sea, y que después el argumento sea, no, es que ahí no está escrito para matar. No, o sea, por favor, o sea, eso no es admisible, ¿no? Entonces creo que es un tema sobre el cual tenemos que reflexionar y que está profundamente vinculado a esa debilidad institucional. Con una justicia como la que tenemos en este momento, no podemos garantizar ni la vida de los ciudadanos, ni elecciones que sean más o menos encaminadas de una manera correcta, de una manera satisfactoria y tranquila,
no podemos garantizar la vigencia de un Estado de Derecho donde los órganos del Estado puedan cumplir con las funciones que establece la misma Constitución, ¿sí?, que es un instrumento legal, jurídico máximo. Entonces creo que es fundamental revisar justamente ese tipo de temas. Creo que esa liberación definitivamente marca un punto ya no bajo, sino el más bajo. Sí. El más bajo al que puede haber llegado la justicia boliviana. El tener que ignorar por un simple cálculo político la vida de casi 40 personas, cientos de heridos, cientos de perseguidos también en el corto periodo que ha estado Yanine Áñez. Entonces creo que tenemos que pensar seriamente en cómo recomponemos la justicia en el país para poder darle algo de tranquilidad a toda la población. No importa dónde viva, no importa de qué ascendencias tenga. O sea, yo creo que casi nadie, siempre hay algún ultrapoderoso que puede decir yo estoy por encima de la justicia, pero casi nadie en el país puede sentirse tranquilo teniendo una justicia como la que tenemos en este momento. Gracias, querido Manuel. Así bastante claro el grado de descomposición creo que se está viendo en este institucional de la justicia. Y bueno, paso contigo, querido Carlos. Muchos, sobre todo quienes han apoyado esta suerte de liberación de estos autores que han participado de manera directa, principal en los casos del 2019, argumentan y sostienen que la justicia habría recuperado su institucionalidad y su independencia, ¿no? Es algo que también los medios hegemónicos han estado posicionando. Y en torno a eso, ¿cuál es tu criterio? Además de lo que ha dicho Manuel, en el caso de que si se salen y no hay responsabilidades, hay impunidad, también uno cae en la conclusión de que en todo caso tal vez no hubo hasta golpe de Estado, que es algo que ha quedado posicionado, ¿no? ¿Cuáles son tus criterios? Mira, yo creo que con esta coyuntura estamos retornando al debate si hubo golpe o no hubo golpe. En ese marco, nunca he escuchado a un vocero de la derecha referirse a aquel video de Camacho, en el que le reconocía a su equipo de paramilitares. Una vez que mi padre cerró con los militares, entonces pudimos trasladarnos a La Paz. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso sino golpe? ¿No es cierto? Reconocía que transaron con la policía para arremeter luego contra el gobierno, ¿cierto? Transaron pues con la policía. Cuando Yanine Áñez escribe su texto de puño y letra, reconoce que cuando llegó a La Paz, traída por los militares, no era nada todavía ella, encuentra en un cuartel militar a Pumar y a Camacho vestidos de policía. Pero ¿no estaban acaso confabulados con la policía? Y hay un montón de otros elementos que la derecha jamás toca, ¿no es cierto? Cómo incendiaron la casa de Víctor Borda. Cuando mencionas eso, pero también incendiaron, también incendiaron otras cosas, lamentable, condenar, todo lo que tú quieras. Pero el solo hecho de incendiar la casa de aquella persona que estaba en la línea de sucesión es un golpe de Estado. Ese solo hecho es un golpe de Estado. Para no hablar luego de la paz de los cementerios, es decir, las matanzas en Sacabas, en Cataguayán y Pedregal y todo aquello, ¿no es cierto? ¿Qué cosas? Las matanzas son parte del golpe. A todo golpe viene una resistencia. Y entonces el golpe, para progresar, para triunfar, para consolidarse, tiene que aplastar esa resistencia. Y eso fue lo que hicieron en Sacabas, en Cata. Hablaron de pacificación. Es un eufemismo.
para mencionar a las masacres. Es la paz de los cementerios. Esa es la pacificación. La tal pacificación es el reconocimiento del golpe de Estado que realizaron ellos. Entonces, claro, obviamente no se van a referir a los puntos que muestran claramente que hubo un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque quieren pasar de demócratas. No podrían reconocer que sí hubo un golpe de Estado porque ellos quieren seguir jugando a ser demócratas. Nosotros les decimos, señores, ¿saben qué? Un racista no puede ser demócrata. Un racista no es demócrata. Es exactamente lo contrario, es un fascista, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿cuál es el debate de fondo acá? De fondo. El debate de fondo, aunque no se lo dice nunca explícitamente, no podrían decirlo, pero el debate de fondo es acá. La derecha quiere consolidar su derecho a golpear cuando quiera. Eso es lo que quiere hacer la derecha. Y desde el campo popular, nosotros necesitamos meter a la cárcel a los golpistas para que no vuelva a ocurrir aquello, para advertirles a los golpistas, si ustedes quieren intentar nuevamente realizar su golpe de Estado, esto va a terminar mal para ustedes. Eso necesitamos hacerlo. Ese es el debate de fondo acá. Ya mira, cuando se viene esta desinstitucionalización de la que ha hablado Manuel, es parte del juego de la derecha. Ellos quieren eso, a ellos les interesa esa desinstitucionalización. Ellos han actuado a través de los jueces y todo eso. No nos vengan a decir que se actuó contra ellos. Miren, si una justicia realmente proba hubiera tratado el tema del golpe de Estado, pues también se hubiera calificado como golpista a Tuto Quiroga, a la gente de la CIA. ¿Cómo se desenmascaró Tuto Quiroga como agente de la CIA? Por un lado tiene ya un historial muy largo y cómo entró a la política boliviana como pichón del dictador llegado desde Estados Unidos y todo aquello. Eso tienen que saberlo los jóvenes, cómo apareció Tuto Quiroga en la política boliviana. Pero más allá de ello, refiriéndonos concretamente al tema del golpe del año 19, el hombre agarra el teléfono, llama nada menos que al comandante de la Fuerza Aérea y le dice: deja entrar a ese avión mexicano para que se lleve a Evo Morales. Miren, esto debe saber la juventud. En la década del 70, de los 60 y de los 70, los agentes de la CIA dirigían los golpes y los militarotes se cuadraban a los agentes de la CIA. Eso fue lo que pasó el año 19. El señor Terceros, comandante de la Fuerza Aérea en ese momento, se cuadró ante Tuto Quiroga, que le ordenaba, bueno, para de una vez zanjar esta cosa, que se vaya Evo Morales, que se lo lleven. Dirigía el golpe de Estado. Es otro golpista. Tuto Quiroga debió haber enfrentado otro juicio por el golpe de Estado. Yo los llamo los golpistas confesos. Cuando Tuto Quiroga dice: yo hice el trámite para que Evo Morales se vaya, Tuto Quiroga era un don nadie en ese momento. ¿Cómo va a venir a llamarle al comandante de la Fuerza Aérea y decirle: a ver, deje entrar a ese? ¿Quién? Está revelando que tenía el poder de un agente de la CIA para ordenar a los golpistas. Un golpista confeso. Otro golpista confeso era aquel que decía: tenemos un plan B. Cuando reunieron en la Universidad Católica a Adriana Salvatierra, a Teresa Morales, y le decían: bueno, si ustedes no acuerdan con nosotros, tenemos un plan B. ¿Cuál era el plan B? Pues la autoproclamación de Yanine Áñez. Ahí está reconociendo que era parte del golpe. Mesa es otro golpista confeso, cuando en aquel mitin de los pititas dijo: de aquí voy a la presidencia o a la cárcel. Esa es la apuesta que hace un golpista. O voy a la cárcel o voy a la presidencia. Sí. Son los golpistas. Entonces, mire, durante todo este periodo por una concesión, se ha detenido a Áñez y a Camacho, pero los otros golpistas estaban libres allá. Repetimos entonces, mire, lo que yo veo que está sucediendo en este momento, la pugna política, más allá del tema jurídico, es la derecha defendiendo su derecho
a golpear cuando vean conveniente, y el campo popular defendiendo su derecho a meter a la cárcel a los golpistas. Una última cosa que no se la está diciendo con la fuerza que debe decírsela. Miren, los golpistas no pueden tener juicios de privilegios. El golpe es un delito y un juicio de responsabilidades es un juicio de privilegio que corresponde a un presidente electo, a un presidente legítimo. A él se le debe hacer un juicio de responsabilidades en el Parlamento, pero no a un golpista. Quisieron agarrar la jurisprudencia de cuando se juzgó a García Mesa. Lo que hicieron mal antes no puede servir de pretexto para seguir haciendo mal ahora. Corresponde juicio ordinario a ellos, ¿no es cierto? Esa es la lucha política que se está dando en este momento. Querido Carlos, pero también quiero que me des tu criterio para redondear un último tema que ha quedado suelto. En los últimos días también se ha dado, más en la disputa dentro de la izquierda, de que la liberación de los denominados golpistas habría sido producto y consecuencia del voto nulo, ¿no? Un poco que en la pugna esa, cuando también hay un criterio generalizado en los actores políticos y demás de este último tiempo, con la desinstitucionalización de la justicia, los autoprorrogados, que es un secreto a voces que quien maneja, quien define las decisiones en el órgano judicial antes de las elecciones y ahora también después de las elecciones judiciales ha sido el Ejecutivo, el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca. En esa línea y con esos elementos, ¿a qué obedece esto? Muchos han dicho, y quiero tu criterio al respecto, que sería la consecuencia de un acuerdo en el que, a cambio de que el futuro gobierno que caiga en las manos de la derecha no procese, no investigue los hechos de corrupción del gobierno actual de Luis Arce, las denuncias contra su familia, contra su gabinete, no procedan a ser investigados. Ese acuerdo tendría que concretarse con la liberación en estos últimos meses de su gestión de los actores y líderes del golpe de Estado de 2019. ¿Qué opinas sobre esas conclusiones? Bueno, seguramente el tiempo lo dirá, ¿no es cierto? Pero hay una coincidencia justo en el momento en que Arce necesita salir de algún modo impune, pues sale Camacho, sale Pumari y están queriendo liberar a Áñez. Es muy posible que haya ese acuerdo, ¿no? Lo que también sorprende mucho acá, no sé si ya nos sorprende algo acá, pero cómo las altas autoridades del Poder Judicial se dan la vuelta tan rápidamente en este 180 caso, 180 grados, ¿no? Prácticamente al día siguiente de las elecciones comienzan a hacer puntos con las fuerzas que van a tomar el poder en noviembre. Es muy sugestivo aquello, ¿no? Gracias, querido Carlos. Bueno, ya para terminar, querido Manuel, si no tienes algún otro criterio, algo pendiente que se haya quedado en la mesa, o tus últimas palabras también, ya para despedir el programa. Creo que los tres temas que hemos tocado nos hablan de un grave problema que tenemos como sociedad y como sistema político, que es el caudilismo. La falta de institucionalidad que nos permita juzgar de manera justa, que nos permita participar en las elecciones de manera transparente y constitucional, que nos permita reordenar las relaciones que tenemos internamente en el país de una manera más o menos ordenada. Si dejamos todo al libre albedrío y que solamente se resuelva por una relación de fuerzas que siempre son coyunturales. Nunca vamos a salir de una espiral de enfrentamiento, de conflicto. Tenemos que apostarle como sociedad, creo yo, a la institucionalidad. En la política, en el Estado, en la economía, porque dentro de poco vamos a empezar a tener serios problemas, por ejemplo, cuando salgan algunos temas sobre el Banco Central, especialmente con el tema de las reservas de oro. Entonces,
tenemos que apostarle a la institucionalidad. La pregunta es, ¿la misma institucionalidad que hemos buscado, la liberal, una nueva? Yo creo que tenemos la obligación y la necesidad de tener una nueva institucionalidad, porque creo que ese es uno de los grandes rezagos que tiene el proceso de cambio. O sea, hemos avanzado muchísimo en, por ejemplo, lograr que el pueblo esté en el poder, tenga poder. O sea, nunca más va a ser posible tener gobiernos sin una presencia popular real, ¿sí? A veces más, a veces menos, bien intencionada, mal intencionada, lo que se quiera, pero el pueblo está en el poder. Es un gran avance. Hemos visto que el Estado, de una u otra manera, es un garante de desarrollo y un garante de derechos. Porque lo que hoy estamos viendo en relación a este recule que está haciendo la justicia respecto a los detenidos es en realidad también una muestra de que se puede retroceder en términos de construcción de una nueva institucionalidad. Entonces tenemos que avanzar en una institucionalidad mucho más sensible, mucho más popular y que tenga evidentemente independencia. Tiene que tener independencia. Eso en cuanto a la justicia, ¿no? Y entonces creo que tenemos que avanzar en ese sentido y creo que es el punto en el cual la izquierda y los sectores populares en el país no nos hemos puesto de acuerdo, ¿sí? Porque es el punto que nos separa, ¿sí? O sea, cuando hablamos de Evo sí o Evo no, ¿sí? En todo lo demás podemos estar de acuerdo, pero es ahí donde empezamos a tener las discrepancias. Y para mí eso es una muestra que va más allá de la figura del expresidente Evo Morales. Es una señal de que no hemos podido construir la institucionalidad que se merece el pueblo y que necesita el país. Estarías hablando de que la Asamblea Constituyente no ha logrado entonces explicar eso, el surgimiento del Estado Plurinacional no hubiera respondido a esa necesidad, evidentemente tiene sus límites, pero también estaríamos reconociendo que en esta coyuntura, con el siguiente gobierno en los próximos años, será posible construir esa nueva institucionalidad cuando ni siquiera la gobernabilidad del siguiente gobierno va a estar garantizada. No creo que se pueda construir ese tipo de institucionalidad que necesitamos en este siguiente gobierno, porque va a tener otras tareas, otras preocupaciones. Evidentemente va a tratar, va a tener la tentación no solamente de construir una nueva institucionalidad, sino de recuperar la institucionalidad previa a la Asamblea Constituyente. Yo creo que corremos un serio riesgo de retroceso de todos los avances y todos los derechos que se han conseguido y que están en la Constitución. Pero, insisto, creo que tenemos que revisar hasta qué punto algunas cosas nos gustan de la Constitución y otras cosas no nos gustan de la Constitución. Pongámonos de acuerdo, hagamos una revisión honesta, franca, porque las personas pasan. Y lo que hoy está argumentando, quizá con todo derecho, me reitero que no soy jurista en ese tema, o lo que hoy puede estar argumentando Evo Morales para su repostulación, cuidado que mañana lo esté argumentando Jorge Tuto Quiroga o lo esté argumentando alguien de una posición que puede ser incluso mucho más radical que la de él. Tengamos cuidado con ese análisis que hacemos y con esa propuesta que le hacemos a la historia del país. Perfecto. Muchas gracias, Manuel. A tiempo de agradecerte por tu participación y creo que vamos a seguir tratando también otros temas muy interesantes, cosas que quedan sobre el tintero, ¿no? Muchos, tú has dicho, es complicado revisar esa institucionalidad, pero los candidatos incluso y estructuras cívicas y otras están viendo la oportunidad más bien de abrir la Constitución nuevamente. ¿A dónde nos llevará eso? Va a ser seguro tema de otro programa al cual vamos a invitarte nuevamente. Igual tus palabras finales, querido Carlos, si algo ha quedado sobre el tintero que quieras reafirmar. Mira, para comentar un poco lo que decía Manuel sobre la institucionalidad, obviamente es deseable
una sociedad que se desenvuelva con instituciones sólidas, que respeten las normas y todo aquello. Pero hay mucho de idealismo en aquello. Lo real es que la sociedad se desenvuelve en una lucha de clases. Los marxistas siempre hemos postulado aquello. Y en esa lucha de clases hay intereses dominantes que quieren imponer una institucionalidad determinada, que siempre beneficia sus intereses. Por eso creo yo que habrá que buscar una institucionalidad que realmente responda a los intereses del pueblo. Eso no es fácil, obviamente, ¿no es cierto? Eso es algo muy difícil, pero creo que el polo de la sociedad que realmente puede lograr una institucionalidad que vaya con los intereses de las amplias mayorías, son aquellos que no tienen nada que perder, son aquellos que no tienen esos intereses mezquinos. Por eso es que habrá que intentar esa nueva institucionalidad bajo los marcos de un Estado plurinacional. La idea del Estado plurinacional es un aporte de Bolivia al mundo. Pocas veces Bolivia ha podido darle al mundo una idea nueva. La derecha nunca, jamás. La derecha siempre repite lo que otros dicen. Surge un Milei, que alguien lo ha caracterizado como un estornudo en la política argentina, ¿no es cierto? Y los neoliberales bolivianos repiten lo que dice aquello. En cambio, la idea del Estado plurinacional emerge acá en nuestro país y la acogen muy bien en Ecuador, en Chile, en España, en México, en todo aquello. Evidentemente habrá que irla trabajando. No es que hemos logrado un Estado plurinacional. El Estado plurinacional es un proyecto, no es algo que hayamos podido implementar, pero creo que hay una orientación muy interesante allá. Eso por un lado. Por otro lado, lo del caudillismo. Miren, decíamos en una anterior entrevista con el compañero Bayo, Evo Morales ha sido como algunos otros líderes populares en nuestra historia. Citábamos a Tupac Katari, a Zárate Vilke. Ha sido el hombre más vilipendiado, más injuriado, más insultado por los medios tradicionales y por las clases dominantes. Y entre otros calificativos que le han dado después es el caudillismo. ¿Por qué? ¿Por qué aquella arremetida contra el líder popular? Porque el líder popular tiene una característica que se la ha visto muy claramente en estas elecciones. Puede agrupar a las grandes mayorías populares depauperadas de la población en una lucha común contra sus enemigos de clase. Por eso es que lo atacan con toda la furia que pueden. Quieren destrozarlo. Y una última cosa. Mientras más lo ataca la derecha, más crece Evo en la consideración del pueblo. Eso. Muchas gracias, querido Carlos. Creo que con esas conclusiones quedan, como bien lo han dicho, varios temas hacia dónde va es a la construcción de una nueva institucionalidad, la democracia, la economía, la institucionalidad, todo está moviéndose. Estamos viviendo tiempos turbulentos, pero también una oportunidad, como decía ya algunos cientistas sociales latinoamericanos, que en la crisis podemos encontrar los problemas reales y de fondo, ¿no? Más visibles a flor de piel. Entonces, bueno, agradecer con esto a ti, querido Manuel. Esperamos contar contigo para otros programas también. Querido Carlos también, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eso ha sido todo por este primer episodio de Balance Político del canal Comunidad en Revolución. Así que hasta la próxima, estimados.